Muy bien, bueno, bienvenidos a asistentes presenciales y asistentes online a esta charla webinario sobre disfunción eréctil, como pueden ver en el título, causas, prevención y tratamiento. ¿De acuerdo? Lo impartirá el doctor Mariano Rosselló Gallá, que es andrólogo y especialista en medicina sexual. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias Macarena. Bueno, pues yo soy andrólogo, me he formado en la Fundación Culver de Barcelona y he realizado la especialidad de medicina sexual a través de la Asociación Europea de Medicina Sexual en Ámsterdam, ¿no? Andrología, yo siempre digo que la andrología es lo que la ginecología es para la mujer, la andrología es para el hombre, ¿no? Para explicarlo porque muchas veces queda un poco inhábil, ¿no? Salud sexual, hoy vamos a hablar de disfunción eréctil y para encuadrar un poco el tema hablaremos de salud sexual, obviamente. Sí que es verdad que la erección no lo es todo, pero es una parte muy importante de que la seguridad de que la salud sexual funcione de una manera satisfactoria para la pareja. Siempre que vemos a un paciente que consulta por disfunción eréctil tenemos que pensar en su pareja y hay que englobar el tratamiento, el posible tratamiento que requiera uno dentro del contexto de pareja. Bueno, pues esto es una cita de Leonardo da Vinci de 1447, como podéis ver, que utilizamos mucho en la primera consulta en los pacientes que vienen con disfunción eréctil, porque el sabio ya decía que el pene no obedece a las órdenes de su dueño, intenta ponerlo erecto o flácido según sus necesidades, inclusive se pone erecto cuando su dueño está durmiendo y al parecer tiene su propia mente que escapa a los esfuerzos de la imaginación. O sea que, como vemos, ya viene de largo la problemática de la disfunción eréctil o de la impotencia. Esto es una lámina que parece muy complicada, pero realmente no lo es. Cuando se encadenan los estímulos sensoriales, escuchamos a la persona que deseamos, la vemos, el tacto del cuerpo desnudo, el olor corporal, que a veces es excitante. Esto, a nivel cerebral, hace que se produzca una cascada de neurotransmisores. El más importante es el óxido nítrico, que lo que hace es desembocar en el torrente sanguíneo y posibilitar que haya una erección, es decir, que llegue sangre al pene para que pueda haber una relación sexual satisfactoria. Tenemos un interrogante puesto aquí, porque sí que es verdad que el principal órgano sexual es el cerebro. Si no estamos con la predisposición positiva de cara a tener una relación sexual, es muy difícil que podamos mantener, o primero lograr y luego mantener una erección. Grandes problemas a nivel social, a nivel laboral, económico, pueden propiciar que una persona que tenía una función eréctil satisfactoria, pues en un momento dado tenga lo que comúnmente conocemos como un gatillazo. Y eso no debe saltar la alarma por eso, porque es algo habitual. Puede pasar cuando hay un momento de tensión, un momento de estrés, de gran preocupación. Pero si ese gatillazo esporádico se convierte en algo más habitual, es cuando hay que pensar en que hay que acudir al especialista, porque las cosas no van como iban antes, que es una de las frases que nos comentan muchos de nuestros pacientes. Pongo esta diapositiva porque dentro del pene, dentro de los cuerpos cavernosos del pene, lo que tenemos son arterias sericinas. Millones de unidades como estas arterias solamente se ven a 250 aumentos de microscopio. Quiere decir que millones de unidades funcionales como estas, cuando están en flacidez, que es la arteria de la izquierda, tiene una luz, un diámetro y una longitud, y cuando hay un momento de erotismo, entra mucha sangre en el pene, y entonces la arteria licina se elonga, gana en grosor y gana en luz. Pero cuando hay factores de riesgo, que luego enumeraremos, lo que ocurre es que en lugar de llenarse toda la porción en color amarillo, solamente se rellena lo cuadriculado. Y entonces tenemos un pene que no llega a tener la suficiente rigidez como la que teníamos antes. No llega a tener la suficiente rigidez para poder penetrar y empezamos a tener problemas en la función eréctil. ¿Qué es lo importante? Ante los síntomas y signos, diagnosticar rápida y certeramente. Cantidad de pacientes que vienen a nosotros que han pasado por otros profesionales, por otros centros en los cuales quizás no han sido lo suficientemente exactos en el diagnóstico, en solicitar las pruebas adecuadas y en realizar una correcta historia clínica del paciente. Porque sí que es verdad que nos hemos puesto de acuerdo con los cardiólogos en que el pene es el centinela de la buena salud periférica. Es decir, como las arterias del organismo, las sericinas,
son de las más pequeñas que hay en el organismo, que solamente se ven a 250 metros de microscopio, juntamente con las de la vía ocular. Cuando esas arterias empiezan a tener patología y no llega la suficiente sangre, entonces quiere decir que hay un problema de circulación. Y está demostrado que un 45-55% de los pacientes que tienen un infarto agudo de miocardio, 5 años antes, han tenido algún episodio de disfunción eréctil que no le han dado importancia porque el médico de cabecera ha dicho, bueno, estas son cosas de la edad, no te preocupes, no pasa nada, pero ya tenía patología. Entonces, si se hubiera hecho un correcto diagnóstico en aquel momento, si hubiera acudido al especialista en aquel momento, pues podríamos habernos adelantado a problemas de mayor índole, ¿no? Factores de riesgo desencadenantes. Pues bueno, como vemos, es verdad que la insuficiencia eréctil o disfunción eréctil va asociada a muchos tipos de enfermedades. El principal caballo de batalla nuestro, los diabéticos, los pacientes diabéticos son unos pacientes que desencadenan, mejor dicho, desarrollan disfunción eréctil en un porcentaje de hasta el 55-60% a partir de los 55 años. Luego le siguen los hipertensos. ¿Por qué? Porque hay un problema de circulación, no llega suficientemente sangre al pene, porque hay un problema de tensión arterial, pues también tendrán problemas en ese sentido. Las medicaciones que en ocasiones se dan para controlar la tensión también nos crean disfunción eréctil, porque nos pueden producir una bajada para controlar la tensión, entonces no llega suficiente sangre a las zonas donde queremos que llegue. La arteriosclerosis, la luz de las arterias se reduce. Es verdad que si la arteria aorta tiene un diámetro de unos 3 centímetros, 2,5, bueno, pues un poquito de calcificación, un poquito de arteriosclerosis en su luz, pues bueno, hará que el corazón bombee con más fuerza y necesitaremos medicación para la tensión. Pero es que un poquito de arteriosclerosis en una arteria lisina deja un elemento funcional no funcionante y esa arteria lisina ya no se puede llenar de sangre y entonces ya tenemos un pene que no se llena todo lo que debería llenarse de sangre, ¿no? La hiperlipidemia, que luego hablaremos de ella, sobrepeso, todos los factores de riesgo que van añadidos que van acompañados del sobrepeso, pues obviamente también nos la crean. El simple hecho de la actividad física que requiere el coito, los pacientes con sobrepeso pues están limitados en ese sentido, ¿no? Los traumatismos sexuales. Los traumatismos sexuales, el hecho de que el pene choque contra el pubis de la mujer y produzca pequeños microtraumatismos, puede desencadenar a la larga una enfermedad de la Peyronie, que no es más que una enfermedad de curvatura del pene. François de la Peyronie es un médico francés que diagnosticó, que describió esta enfermedad en 1757 y sí que es verdad que pacientes con curvatura de pene suelen tener disfunción eréctil, ¿no? Otras medicaciones, como hemos comentado antes, tanto psiquiátricas como cardiovasculares, pueden ser un factor de riesgo. Y obviamente, como factores de riesgo a tener muy en cuenta, el tabaco, el alcohol y otros tóxicos, que lo que van a hacer es mermar la capacidad circulatoria del organismo en general y como el organismo más, o la parte del organismo más sensible, por ser la más pequeña, son las arterias licinas, pues son las primeras que dan la voz de alarma. También hay que tener en cuenta la función sexual de la pareja, porque sí que es verdad que en determinada época esa pareja puede coincidir que el hombre, su capacidad eréctil empiece a menguar y también justamente coincida que la mujer desarrolla o una menopausia o menopausia precoz, existen problemas de lubricación, existen problemas de sequedad, incluso de deseo, y eso hace que la disfunción eréctil deje de ser solamente un problema del hombre y solamente un problema exclusivamente circulatorio, sino que también afecta al plano personal, familiar, social, de cada individuo y de la pareja en global. Los estilos de vida también hay que tenerlo en cuenta. Hoy por hoy, para que una relación sexual sea satisfactoria, en el mundo necesita 3 cosas. Una pareja que quiera tener relaciones sexuales, un sitio tranquilo donde sepamos que la puerta no se va a abrir y estemos tranquilos, y tiempo. Y digo tiempo porque muchas veces nos falta tiempo y las parejas quieren tener relaciones sexuales muy rápidas y el aquí te pillo, aquí te mato, cuando hay problemas de disfunción eréctil no funciona y uno se bloquea, ¿no? También hay otro tipo de problemáticas, como podría ser la eyaculación precoz, que será motivo de otro webinario, que también a veces van entrelazadas una de otra. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz suele ser a veces un binomio muy habitual, ¿no? ¿Qué avances ha habido en el diagnóstico? Pues los avances han venido porque hemos tenido mejor armamento diagnóstico, por decirlo de una manera, y sobre todo porque las empresas farmacéuticas nos han proporcionado de mejores medicamentos de cara a poderlo tratar, ¿no? Como he dicho,
antes, que no debemos olvidar que alrededor de un 60% de los casos la disfunción eréctil es un síntoma de una patología importante, ya sea una patología cardiovascular, hepática, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y lo he repetido en infinidad de preguntas del blog de Diabe Mallorca, el diagnóstico es muy, muy importante y siempre se está a tiempo a pacientes que vienen de otros centros, de otros profesionales o que no han visto a nadie, a tomarse el tiempo necesario para realizar un correcto diagnóstico. Y es bastante fácil, no es nada del otro mundo. Lo importante, saber a partir de qué momento hay una pérdida progresiva de la calidad de la erección. Todos los pacientes me dicen, no sé, bueno, yo también digo, yo no lo sé porque yo no estaba, pero hace un año, hace 2, hace 3, para poder ver la evolución, cuánto tiempo estamos con un problema, y eso nos dará información de cara a ver cómo podremos ayudarle y qué tipo de ayuda le podremos ofrecer al paciente. ¿Hay erecciones matutinas? Es una pregunta muy fácil de hacer. ¿Hay erecciones matutinas? No hay. Nos indica de si hay una buena circulación. Las erecciones matutinas, las erecciones nocturnas, son las erecciones fisiológicas del organismo que sirven para tener el elemento, la herramienta, mejor dicho, en orden. En mallorquín hay un dicho que dice, si no tens feina, no penses en su feina. Pues se trata de eso, que el organismo propio provoca las erecciones matutinas y nocturnas de cara a que el pene esté preparado para poder tener una erección. La palpación, muy importante, palpar el pene, una exploración física, palpar los testículos, palpar el pene, de cara a ver si hay algún tipo de fibrosis, que podrían ser lo que producen las curvaturas a raíz de los microtraumatismos que he comentado antes. Y luego, cuando son casos un poco más específicos, pacientes que ya nos vienen comentando que tienen una curvatura de pene, pues hablamos de hacer una ecografía de pene con un experto en ecografías de pene. Nosotros aquí en Palma de Mallorca tenemos al doctor Darder, que es un experto desde hace más de 25 años. También a veces realizamos la rigidometría, que sirve para medir la rigidez del pene. Esto es una cosa que se puede hacer el propio paciente en su casa, con un aparatito parecido a los que hay para medirse la tensión, para evaluar qué tan buena es la rigidez que tiene ese paciente, o incluso evaluar qué tan bien va un tratamiento que hayamos pautado para ver si mantiene una rigidez aceptable. También solicitamos fotografías del pene para ver si el pene está recto, si está curvo, o si hay algún tipo de desviación anormal en ese sentido. Otra prueba que es muy simple de hacer es una radiografía de aparato urinario simple de cuerpo y de perfil. Simplemente es para ver si hay algún tipo de ateromatosis aórtica o ilíaca, es decir, a ver si hay algún tipo de estrechez de las arterias a esos dos niveles, aorta y ilíaca. En el caso de encontrar la ateromatosis, si encontramos en una arteria que tiene un calibre de 3 centímetros, 1 centímetro, que no podríamos encontrar si tuviéramos el elemento en arterias que tienen micras de diámetro. Y luego, muy importante, realizamos una evaluación psicológica. Yo siempre digo que yo no soy capaz de preguntarle a mis pacientes por su subconsciente, porque ellos no me van a poder responder. Pero sí que es verdad que hay una serie de cuestionarios internacionalmente validados de cara a poder ver qué tan por ciento está afectada el paciente, la psique, el subconsciente del paciente y el de la pareja. Porque sí que es verdad que introducimos la pareja en el proceso diagnóstico, porque ella, a fin de cuentas, va a ser la beneficiada de que las cosas mejoren. El STAI es un cuestionario que sirve para medir los niveles de ansiedad. Cuando hay problemas de disfunción eréctil, el paciente suele tener un nivel de ansiedad moderado o alto. El PEC es un cuestionario que nos sirve para ver el nivel de depresión. La disfunción eréctil lleva a la depresión, porque un paciente que no puede tener relaciones sexuales satisfactorias llega a un momento que se convierte en una persona introvertida. Si era una pareja alegre, deja de serlo. Lo que suele suceder es que la pareja empieza a notar unos cambios de humor. Se ha vuelto malhumorado, doctor, no sé por qué a todo me contesta que no. Y a veces lo que ocurre es que la pareja del paciente que tiene disfunción eréctil también empieza a pensar que ya no le gusto, ya no soy lo suficientemente atractiva, he sido yo que he cometido algún error, y empiezan a culpabilizarse. Y entonces la bola se va haciendo cada vez más grande, y los dos componentes de la pareja empiezan a rechazar tener relaciones sexuales porque algo va mal, pero no saben qué es lo que va mal. Y otro de los cuestionarios que utilizamos es el IEF, que es el Índice Internacional de la Función Eréctil, al cual solicitamos que lo contesten el paciente, pero también la pareja, para que la pareja nos dé la información de cómo ha variado la función eréctil de su compañero durante el tiempo
en el cual pregunta el cuestionario. Porque es una información muy importante, porque el paciente muchas veces nos dice que hace 6 meses, pero la mujer por detrás nos dice, no, doctor, hace mucho más. Lo que pasa es que no lo hemos hablado hasta hace 6 meses, ¿no? Cuando una vez tenemos el diagnóstico hecho, ya sabemos qué batería de soluciones podemos ofrecer. La primera escala en el tratamiento de la disfunción eréctil es el farmacológico. Pero antes de poder proponer cualquier tipo de medicación, insisto, debemos tener una analítica encima de la mesa, debemos tener unos cuestionarios psicológicos evaluados de cara a ver dónde estamos, porque en nuestro centro siempre predicamos que no damos ninguna medicación sin tener unos diagnósticos encima de la mesa, porque si no es dar palos a ciego, porque si realmente ese paciente tiene una cardiopatía, tiene algún tipo de problema a nivel hepático, tiene algún tipo de problema a nivel digestivo, pues no lo estaremos viendo, le estaremos dando una medicación y muy probablemente luego, dentro de X años o meses, pues haya problemas de mayor índole. Hay que ver las expectativas del paciente y de la pareja, ver si son parejas, valga la redundancia, ver si los dos están buscando lo mismo, porque en ocasiones no es así. Frecuencia en las relaciones es algo muy importante, porque si damos una medicación que es esporádica y resulta que es una pareja que quiere mantener un nivel de actividad sexual muy alto, pues a lo mejor no es lo más recomendable, tanto a nivel económico por la medicación, como a nivel salud por tener que estar tomando mucha medicación. Ver qué tipo de otras medicaciones están tomando, porque los pacientes que toman algunos tipos de medicaciones cardíacas no deben tomar las medicaciones que damos para la disfunción eréctil, que en términos científicos son inhibidores de la fosfodiesterasa 5, que es la enzima que permite que haya un mayor riego periférico. Y obviamente las contraindicaciones, tanto de las medicaciones como, más que las contraindicaciones, perdón, los efectos secundarios, explicarlos y tenerlos en cuenta, porque si son pacientes que son muy deportistas, a lo mejor optaremos por una medicación o en otra, de cara a que no tengan el efecto secundario que algunos pacientes tienen de dolor en los gemelos. Pues a un paciente que nos refiere que es ciclista, pues a lo mejor optaremos por otra medicación en lugar de una que le puede producir cierta incomodidad. Medicaciones orales. Sildenafilo, vardenafilo, tadalafilo, habanafilo. Son los 4 inhibidores de la fosfodiesterasa 5 que tenemos. En otras palabras, Viagra, que nos sonará a todos, Levitra, Cialis y el último que se ha incorporado a la lista es el Espedra. Veremos que las dosis son distintas porque los compuestos químicos son distintos, pero sí son todos primos hermanos de la familia de los filos, ¿no? Y en definitiva lo que van es a reforzar la circulación periférica, como he comentado. Como vemos, van a distintas dosis y todos son de vía oral, excepto el vardenafilo, el Levitra, de 10 miligramos, que está en vía oral, pero también está en vía bucal, como bucodispersable. Igual que las pastillas de cafenitrina que tienen los pacientes para Langor, que se disuelven en la boca, pues el Levitra de bucodispersable se administra de esa misma manera. Pero los demás se toman por vía oral. Es verdad que algunos de estos fármacos los fabricantes dicen que no pasa nada, se pueden mezclar con las comidas y el efecto es exactamente igual, pero nosotros tenemos demostrado que lo suyo es tomar estas medicaciones alejadas de las comidas, por una lógica bastante simple. Si nosotros queremos tomar esta medicación y lo que queremos es que llegue más sangre al pene, si estamos realizando una digestión, estamos pidiendo al organismo que también mande sangre al tracto digestivo, ¿no? Al estómago. Y entonces, pues, va en contra de nuestros intereses. Igual que los pacientes que toman hipotensores, pueden tomar algunas medicaciones de este tipo, pero sí que es verdad que el día que toman esta medicación, pues no deben tomar el hipotensor, porque si no también estamos jugando en contra de lo que realmente queremos, ¿no? Prescripción médica, importantísima, claro, porque hace 15 años, cuando se presentó el Viagra, aún no había llegado a España y sí que es verdad que hubo algunos casos graves porque pacientes que tomaban nitritos, que son medicaciones que se dan para pacientes cardiópatas, están totalmente contraindicados con los inhibidores, específicamente el sildenafilo, pero obviamente con los otros 3 también. Ahora ya se sabe que muchas de las medicaciones con las cuales hace 10 años había cierta preocupación por parte de los cardiólogos y andrólogos a combinarlas, se pueden combinar sin ningún problema, ¿no? Y lo que he comentado antes, tanto de la dosificación y mezclarlo con las comidas. Aquí vemos la comparación de la farmacocinética y la interacción con la comida.
Yo insisto en que yo soy de la opinión que es mejor no mezclarlos con la comida. Sí que es verdad que hay algunos que tienen mejor farmacocinética que otros. Lo importante es ver los tiempos de latencia que hay entre unos y otros y el tiempo que predominan en el organismo. El que tiene la farmacocinética más larga es el tadalafilo, el Cialis, que dado a dosis bajas, aquí está a 20 miligramos, pero dado a dosis diaria de 5 miligramos, nos lleva a un nivel NOE, el nivel NOE yo lo llamo nivel óptimo de erección, del 85%. Es decir, nosotros tenemos un paciente de Cialis 5 miligramos diario y a los 3-4 días está en un nivel óptimo de erección para poder tener una relación o una erección con una relación sexual satisfactoria las 24 horas. Está en condiciones de tenerla durante 24 horas. Esto le favorece frente a aquellos pacientes que, por tomar otras medicaciones, toman una medicación a demanda para tener una relación sexual en un momento dado. Hoy por hoy quizás el que menos utilizamos es Viagra, porque sí que es verdad que muchos pacientes que han tomado Viagra, como han ido cumpliendo años, han ido añadiendo factores de riesgo. ¿Y cuál es el principal factor de riesgo? La edad. Y como han ido cumpliendo años, el Viagra a lo mejor ha dejado de hacer ese efecto y hemos tenido que pasarlos a otras medicaciones. Espedra, por ser el medicamento últimamente incorporado a la batería de medicamentos que tenemos para tratar la disfunción eréctil, como ventaja tiene que es de una acción prácticamente inmediata. Nosotros lo solemos recomendar entre 15 y 20 minutos antes de querer tener una relación sexual, frente a otros fármacos que necesitan hasta de 1 hora, 2 horas de cara a realizar algún efecto. Efectos adversos. Yo siempre empiezo diciendo a mis pacientes que no lean el prospecto, porque el prospecto asusta mucho, incluso el de la aspirina infantil asusta. Pero sí que es verdad que tienen, sí, pero en porcentajes muy bajos. El principal efecto secundario de los 4 fármacos es la cefalea. Ante esto yo siempre suelo recomendar que si se da el caso y el dolor de cabeza o la cefalea no acaba mitigándose en poco tiempo, pues tomar un pequeño ibuprofeno o algún tipo de calmante que el paciente está acostumbrado a tomar cuando tiene dolor de cabeza de cara a tratarlo. Con las dosis a diario, cuando damos una medicación a diario de cara a la disfunción eréctil y se presenta un dolor de cabeza, habitualmente en 2-3 días el organismo lo suele asimilar y suele desaparecer. Si no desaparece es cuando indicamos que se tome medicación. La ruborización es algo lógico porque si estamos haciendo que haya un riego periférico más rico, pues es normal que tengamos más sangre en las orejas, un poquito de más color de cara, incluso nos podremos notar incluso en las manos un poco más calientes, pero no es algo que nos tenga que preocupar. La dispepsia, tanto con el tadalafilo y como en el espedra, yo la he visto en muy pocas ocasiones. Y la rinitis, que era algo que se veía mucho tanto con el vardenafilo como con el sildenafilo, con Cialis y con espedra, tadalafilo y avanafilo, se ve cada vez menos. Los dolores de espalda son apenas un porcentaje a tener en cuenta, pero sí que es verdad que hay un porcentaje, y sobre todo de pacientes que tienen una actividad física más o menos activa, deportistas, ciclistas, escaladores o gente que realiza largas excursiones los fines de semana, pues quizás lo notan un poco más, pero al cabo de una semana o dos el organismo lo asimila y dejan de percibir estos efectos adversos, ¿no? Y la coloración en la vista, el sildenafilo es la pastilla de Viagra, es azul, tiene un compuesto que daba como efecto secundario la visión azulada y sí que era un efecto que algunos pacientes nos comentaban. Cuando las pastillas no funcionan, porque muchos pacientes están muy contentos, pero los que se van adelantando y se preocupan, los que pasan pena y pasan gusto, pasan pena, nos dicen, y cuando las pastillas no me vayan bien, ¿qué haremos, doctor? Porque ya esto es lo que me preocupa. Las pastillas me van muy bien, pero cuando no me vayan bien, ¿qué haremos? Bueno, pues hay otro tipo de farmacología y de terapias a nuestra alcance de cara a poder tratar a los pacientes. La primera escala de tratamiento sería la medicación oral, como hemos dicho, y la segunda escala entraríamos en las inyecciones de intracavernosas. Las mismas inyecciones que utilizan los diabéticos para pincharse la insulina, se pueden pinchar en el pene, en la zona lateral de cada cuerpo cavernoso. Se puede pinchar una inyección de una sustancia vasoactiva, prostaglandina, de cara a facilitar que entre más sangre
están tapando ustedes, entre más sangre dentro del pene. Es verdad que hay que tener una sistemática, hay que estar preparado, porque hay que llevar, igual que los diabéticos llevan su neceser con su autoinyector, pues esto también hay que tenerlo preparado y puede posibilitar una erección de entre 1 hora y media, 2 horas, depende de la dosis que se utilice. Es una terapia que utilizamos para pacientes que no tienen una frecuencia sexual semanal. Hablamos de pacientes que tienen frecuencia sexual de más de 2 semanas o mensualmente, porque claro, si cada vez que queremos tener una relación sexual tenemos que realizarnos una inyección de esta sustancia, pues no deja de ser una pequeña lesión que hacemos al cuerpo cavernoso y que en pacientes que han estado mal recomendados y que se han puesto muchas inyecciones en muy poco tiempo, pues les ha creado una fibrosis de los cuerpos cavernosos y les ha desencadenado o les ha empeorado la patología que ya tenían desde un principio. También tenemos los vacuums, que son los dispositivos de vacío. Realmente se trata de una campana de metraquilato que va enchufada a una bomba eléctrica, que lo que hace es crear un vacío dentro de esa campana. En el momento que el pene se está llenando pasivamente de sangre, cuando se consigue una erección, como se ve en la imagen del medio, se desliza una pequeña goma a nivel de anillo constrictor en la base del pene y permite tener una erección lo suficientemente rígida para tener una relación sexual satisfactoria. Sí que es verdad que en algunos países del mundo los vacuums tienen un éxito abrumador. Por ejemplo, en Estados Unidos es uno de los donde tiene mayor aceptación, y en España el nivel de aceptación es muy bajo porque los pacientes consideran que no es práctico. Pero sí que es verdad que es una fórmula para poder tener una relación, una erección lo suficientemente rígida. Finalmente, hay otras medicaciones, como pueden ser la medicación intrauretral, que se trata de un pequeño pellet, un pequeño perdigón, sería la traducción literal en inglés, que se introduce en la uretra, en el meato uretral. No se deja entrar más de 1,5 centímetros o 2, se presiona con los 2 dedos por la parte de abajo para que no entre más de lo que toque, se presiona con la otra mano para anidar el pellet dentro de la uretra y se disuelve, transfunde a los cuerpos cavernosos y eso permite que haya una entrada mayor de sangre y una erección lo suficientemente buena, como hemos dicho, para tener una erección. Es verdad que también requiere de una logística, de tenerlo preparado y quizás se suele proponer a pacientes que tienen una pareja estable, ¿no? Porque sí que es verdad que si no se tiene una pareja estable y tenemos que realizar este tipo de maniobras, pues puede ser un poco incómodo. Aquí vemos ondas de choque. Están muy de moda últimamente. Desgraciadamente, todos los estudios, y digo desgraciadamente porque qué más nos gustaría a nosotros que poder ofrecer algo que fuera innovador y que fuera 100% seguro que funciona y que cura de la disfunción eréctil, pero desgraciadamente todos los estudios que tenemos de ondas de choque están realizados utilizando medicaciones por vía oral. Es decir, a pacientes que se les han puesto ondas de choque también se les ha dado algún tipo de inhibidor, como los que he comentado antes, y han mejorado. Claro, no sabemos si es el inhibidor o si es las ondas de choque o si es la unión de ambas terapias. Lo que sí es cierto es que aún no existe ningún estudio que por sí solo demuestre que las ondas de choque curan la disfunción eréctil. Para entender qué es lo que pueden hacer las ondas de choque en la disfunción eréctil, cuando hay una úlcera, hay un tipo de herida o cicatriz, se dan ondas de choque para revitalizar los tejidos, favorecer la circulación y eso hace que la cicatriz cure mejor. Cuando hay úlceras de decúbito de pacientes que han estado mucho tiempo encamados, está demostrado que de esa forma mejoran. ¿Qué es lo que se busca en las ondas de choque en el pene? Se habla de una neoangiogénesis, es decir, que las arterias helicinas que están colapsadas, que están obstruidas, mediante estas ondas de choque queden lo suficientemente permeables como para que puedan recibir la sangre que no podían recibir antes del tratamiento. Nosotros lo estamos estudiando, tenemos una máquina de ondas de choque desde octubre del 2014, pero sí que es verdad que aún no lo ofrecemos como un tratamiento ni de primera ni de segunda línea, porque como no tiene un aval lo suficientemente sólido científicamente hablando, consideramos que debe ser algo a tener en cuenta, puede ser una posibilidad, pero de momento no como para ofrecerlo como un tratamiento curativo. A título informativo, comentaré que de las ondas de choque, los médicos que tienen más experiencia en España con ondas de choque, que están en Zaragoza, en Sevilla y en Madrid,
nos comentan que en pacientes que están tomando inhibidores, cuando los inhibidores empiezan a dejar de funcionar tan bien como funcionaban al principio, a raíz de hacerles 5 sesiones de ondas de choques, una por semana, vuelven a tomar la misma dosis de inhibidores y parece que las cosas van mejor. Lo que pasa es que estos resultados, solamente de los que tenemos constancia, solamente se han visto a 6 meses vista, con lo cual aún no sabemos si el efecto placebo puede ser parte de la causa o si es que realmente hay algún tipo de actividad por parte de las ondas de choque que es beneficiosa para las arterias del pene. Y cuando nada de lo anterior funciona, pues sigue habiendo soluciones. La prótesis de pene es la solución. Es la última opción de tratamiento. Jamás a un paciente que entra consultando por disfunción eréctil hay que hablarle de prótesis de pene, porque no hay que hacer un diagnóstico primero y luego decidir dónde podemos actuar en la batalla de tratamientos que tenemos. Si realmente nos llega un paciente polimedicado, diabético, hipertenso, con 70 años y que no tiene erecciones, por muchas medicaciones, por muchos vatios que le demos, no conseguiremos entrar sangre al pene. Y quizás este sí que es un paciente candidato de primeras para una prótesis de pene. Pero primero, como repetimos siempre, el diagnóstico es fundamental. Representa la única y la última solución para el 15% de los pacientes que consultan por disfunción eréctil. Porque realmente, como en el caso que os he puesto, hay algunos pacientes que no pueden beneficiarse de todas las soluciones que hemos comentado antes. ¿Y qué son las prótesis de pene? Bueno, este sería el modelo de prótesis de pene más evolucionado. Se llama una prótesis de pene de 3 componentes. Estos 2 cilindros van dentro de los cuerpos cavernosos del pene, como se ve en el diagrama de la derecha. El sistema de bombeo va en la bolsa testicular, como vemos en el diagrama del medio. Y el reservorio, que es el líquido que utiliza el sistema, es un sistema hidráulico que lleva relleno de suero. El reservorio se posiciona en el espacio paravesical. Ningún elemento de la prótesis de pene se ve en un paciente que esté operado de ya un implante. Es decir, un paciente se puede ir a una playa nudista y nadie tiene por qué darse cuenta. El paciente lo que hace para poder tener una erección es activar el sistema de bombeo, presionando 3-4 veces hace que el líquido del reservorio pase por esta bomba que es aspirante e impelente y pase a los cilindros y se cree la erección. La erección será rígida y durará todo el tiempo que el paciente y su pareja deseen. Y una vez que la relación sexual haya terminado, el paciente lo que debe es localizar de nuevo el sistema de bombeo y en lugar de presionar en lo que sería la parte accionante, subiendo los dedos por encima de la piel del escroto, es muy fácil de discernir, activar el sistema de desactivación. Y entonces el líquido, por la presión que ejerce la piel y los cuerpos cavernosos sobre los cilindros, sale de los cilindros de la prótesis a través del sistema de bombeo y se vuelve a almacenar en el reservorio. Es suero salino, como he comentado antes, con lo cual no existe ningún tipo de incompatibilidad. Las prótesis de pene están, estas de esta casa comercial es la casa comercial Coloplast. Hay 2 casas comerciales en el mundo, AMS, American Medical Systems y Coloplast. Estas en concreto son las de Coloplast, que son las que nosotros más implantamos. También implantamos de la otra casa, pero en estos momentos esta es la que mejores resultados está dando. El material no es silicona, es Biomet, es un material sintético que no causa rechazo. Esto es muy importante decirlo porque es una pregunta que me hacen muchos pacientes. Y hay que tener en cuenta que las prótesis están garantizadas de por vida. Es decir, si la prótesis, como es un elemento mecánico, se puede estropear, se puede romper el sistema de bombeo, la casa comercial nos proporcionaría un nuevo dispositivo. Importante, nivel de satisfacción. Los pacientes con prótesis de pene están más satisfechos que aquellos pacientes que están tomando medicaciones orales y les van bien. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. El paciente que funciona con medicación oral está obligado a tomar esa medicación oral. Y, por desgracia, nosotros siempre queremos estar mejor. Lo bueno, yo siempre digo que lo bueno es lo mejor es enemigo de lo bueno. Entonces, el paciente que toma medicación oral
está contento porque le va bien, pero llega a un punto que viene a la consulta y dice, hombre, pero es que yo querría no tener que tomar tanta medicación. A lo mejor está tomando una medicación o 2 a la semana, como mucho, ¿no? Pero querría no tener que tomar nada, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Con la prótesis de pene, uno cura la disfunción eréctil. Todo lo demás son paliativos, porque la enfermedad sigue avanzando, el pene sigue recibiendo menos sangre cada vez, lo que pasa es que nosotros damos medicación para que llegue más. Con la prótesis de pene no se destruye nada, no se destruye el cuerpo cavernoso, no se acorta el pene, tampoco se alarga, y lo que se proporciona es una erección en el momento que quiera, durante todo el tiempo que quiera. Curiosamente hicimos una estadística de 300 parejas, entrevistando a ambos por separado, y los hombres estaban satisfechos en un 88-89% de los casos, de satisfacción era del 80%, y las mujeres en un 90%. Y todo el mundo se pregunta, ¿y por qué es posible que las mujeres a la prótesis? No porque las relaciones sexuales fueran mejor, no porque la erección durara más tiempo, es verdad que puede posibilitar llegar al orgasmo más veces, pero esa no era la razón que tenían las mujeres. Las mujeres decían, era porque, doctor, mi marido ha cambiado. Mi marido era alegre, simpático, cariñoso, y a raíz de su problema de disfunción eréctil se convirtió en una persona huraña, agresiva, me culpabilizaba de todo, y a raíz de la intervención vuelvo a tener el marido alegre, cariñoso. ¿Por qué? Porque vuelve a gozar de su vida sexual, vuelve a participar de la vida familiar y no está tan introvertido como cuando tenía el problema. Lo he comentado al principio de la charla, el pene es el centinela de la buena circulación periférica. ¿Por qué? Por todo lo que hemos comentado hasta ahora. Diabetes, hipertensión, arteriosclerosis, sobrepeso. Luego haré un apartado sobre el sobrepeso importante. Y, como vemos aquí, los factores de riesgo para la disfunción eréctil. Los pacientes que entran en unidades de miocardio, infarto de miocardio, los pacientes de cirugía bypass de coronaria, accidentes vasculares, cerebrales vasculares, enfermedad vascular periférica, todos estos pacientes tienen más números de tener un cierto grado de disfunción eréctil. Ya no digamos los que siguen fumando o los que siguen abusando de sustancias tóxicas o alcohol. Prevención, importante. ¿Por qué? Porque si nos adelantamos a los problemas no los tendremos que sufrir. Cantidad de pacientes que nos dicen, si a mí me hubieran explicado esto, pues a lo mejor me hubiera planteado el tema del tabaco antes, a lo mejor me hubiera planteado el tema del sobrepeso antes. La definición de obesidad todos lo sabemos, pero ¿cuál es la consecuencia de tener una obesidad o de tener un sobrepeso? El corazón va a estar trabajando a más ritmo, más forzado, tendremos menos circulación, digamos, relajada, menos circulación donde queremos que vaya, y el organismo va a estar con una sobrecarga, y esa sobrecarga nos va a llevar a que nos va a costar subir escaleras, nos va a costar ir en bicicleta, y también nos va a costar a tener relaciones sexuales y a poder tener un performance, una relación sexual satisfactoria. Y eso, a su vez, nos va a afectar a nuestra vida social, personal, familiar, porque nos va a convertir en una persona preocupada por nuestra problemática. Cantidad de pacientes que, cuando les explicamos todo lo que estamos explicando hoy, nos hacen así con la cabeza, sí, eso es lo que me ha pasado a mí. Yo me quedo viendo películas que no me interesan para nada, con mi mujer a la hora de irme a dormir, para encontrármela ya dormida, o incluso me voy a dormir yo antes sin tener ganas de dormir, para no propiciar un momento en el cual va a haber un pequeño conflicto, porque yo no voy a poder disfrutar de mi sexualidad y, por consiguiente, ella tampoco. En aras de la prevención, hoy, por ejemplo, lo que sí que quiero decir es que nosotros, tanto a la gente que nos escucha por streaming como a los que han acudido presencialmente, les ofrecemos una visita obviamente gratuita de cara a hacer un anamnesis y un análisis de los posibles factores de riesgo que tengan, para poderles orientar diagnósticamente y reconsiderar con ellos qué tipo de cambios o qué tipo de pruebas podríamos realizar para tener un diagnóstico encima de la mesa y una posible ayuda terapéutica en ese sentido. Sobrepeso. Bueno, pues nosotros tenemos una unidad de nutrición. ¿Y por qué es que un centro de urología, andrología y salud sexual tiene una unidad de nutrición? Pues porque el sobrepeso y la obesidad es un factor de riesgo importantísimo. Y durante muchos años nos hemos encontrado cantidad de pacientes que venían con sobrepeso, pero que venían a consultar sobre sus problemas de disfunción eréctil, y por mucho que estaban acudiendo a otros especialistas para controlar su peso, pues no lo bajaban. Y muchos pacientes, cuando bajan 10, 15, incluso los que son de obesidades importantes, bajan más kilos, recuperan función eréctil. Pero claro, si no lo bajan de una manera
rápida, controlada y cómoda, pues los pacientes, sobre todo los entran en lo que llamaríamos control metabólico de cara a reajustar sus niveles de colesteroles, de triglicéridos, pues se desesperan y vuelven a ganar peso. Y al volver a ganar peso, su problema de disfunción eréctil se acrecienta y entonces es una pescadilla que se come y se muerde la cola. Por lo tanto, tenemos una unidad de nutrición por eso, porque para eso tenemos a la doctora Olivares y a todo el equipo del doctor Mestre y María Eugenia y Lola Mayoralas de cara a ayudar a los pacientes de una forma integral. Los andrólogos ofreciendo la medicación que podemos ofrecer, las sexólogas, los psicólogos ayudando a los pacientes en ese ámbito, la endocrina ajustando a nuestros pacientes hormonalmente, el psiquiatra en los momentos que hace falta para llevar a cabo una actuación holística con nuestros pacientes. Importante en el apartado del sobrepeso y la obesidad, la incontinencia urinaria, sobre todo en las mujeres, porque sí que es verdad que el sobrepeso y el haber tenido descendencia, partos por vía vaginal, pueden provocar una incidencia mayor de incontinencia urinaria. Y eso a su vez hace que haya una disfunción sexual, porque la mujer que tiene pequeñas pérdidas de orina está cohibida, tiene problemas de cara a las relaciones sexuales porque tiene preocupación de que haya pérdidas de orinas en las mismas, y eso hace que la relación de la pareja y la relación a nivel sexual se vea mermada. ¿Qué es lo que hacemos en la parte de sobrepeso, obesidad y nutrición? Pues un abordaje terapéutico. Lo que se trata es de hacer un tratamiento personalizado. También tenemos un entrenador personal que a la gente que hace ejercicio de una manera un poco pseudo profesional o más intensa les pauta una serie de alimentación juntamente con el servicio de nutrición y endocrinología y modificar el comportamiento alimentario, sobre todo para evitar el efecto yo-yo, que mucha gente comenta: yo perdí 10 kilos pero luego los volví a ganar y no acabo de ponerse a su peso para su altura y su edad. El soporte farmacológico solamente tiene que ser utilizado si es necesario. Esto me refiero tanto para nutrición como para disfunción eréctil. Nosotros hay muchos pacientes que a veces no tienen por qué llegar ni a tomar ninguna medicación, sobre todo los más jóvenes, que lo que vienen es con desinformación. Y lo que hace falta es hacer una acción de información con esos pacientes y habitualmente su función sexual va mejorando. Y ya para acabar, esto es lo que hemos comentado antes, de que habría una visita de valoración obviamente gratuita. Las pautas de prevención, los estilos de vida, yo creo que todos lo sabemos, pero quiero hacer una reflexión importante. Si yo a cualquiera de ustedes, o los que nos oyen, les pauto un omeprazol para la acidez, pues ustedes irán a la farmacia con una receta que yo habré firmado, confiando en esa receta, confiando en el farmacéutico que les va a despachar una medicación que les va a producir un bien, y muy probablemente el 95% de las personas que reciben una receta de un médico van y hacen lo que dice el profesional. Pero cantidad de veces los profesionales decimos: usted debe perder peso, usted debe dejar de fumar. Y eso, las palabras, lo que no queda escrito, se va en el aire. Y entonces el paciente sabe: sí, el médico me ha dicho que debo perder peso, pero llega Pascua, vienen las empanadas y nos hemos olvidado, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que todas las acciones terapéuticas que podemos hacer nosotros tienen que positivizar al paciente. A un paciente al cual le vemos una consulta de disfunción eréctil y no le positivizamos, es decir, no le damos una herramienta, no le damos un tratamiento, no le abrimos la información que le podemos abrir diciéndole que las cosas van a ir mejor, porque van a ir mejor, porque tenemos armas para ello, pues entonces es un paciente que nos va a salir poco convencido de que le vamos a poder ayudar y poco convencido de que su problema tiene solución. Y eso le va a meter más en la rueda, en el círculo vicioso de decir que está preocupado, las cosas no van bien y no acabo de salir del punto donde estoy, ¿no? Yo creo que eso es importante, muy, muy importante tenerlo en cuenta. Y si hay alguna pregunta, muy probablemente siempre me dejo cosas en las charlas cuando hago charlas. Lo que procuro es, después de haber hecho una charla, escribirlo en el blog, todo lo que a lo mejor me he querido decir y no he acabado de contar, y obviamente contestar a las preguntas que pueda haber, tanto presenciales como online. Hay una pregunta online. Bueno, mientras Macarena la ve, por deferencia a los asistentes, ¿alguna pregunta o algún comentario?
Muy bien. La primera pregunta a nivel online es, tengo fuga venosa, 26 años, me da miedo la operación. Como soy tan joven, ¿puedo probar otra cosa? Las pastillas no van muy bien, la verdad. Este paciente, esta persona me escucha, ¿no? Sí. No tengo por qué escribirlo, ¿no? Bueno, paciente de 26 años, que él mismo ya nos da el diagnóstico, tiene fuga venosa. Bueno, pues yo primero hay que asegurarse de que tiene una fuga venosa. Una fuga venosa es un paciente que consigue tener una erección, pero en poco tiempo la pierde. En la maniobra de ponerse el preservativo, en la maniobra de moverse, de cambiarse de posición, la erección se viene abajo y no posibilita la penetración. Primero de todo habría que hacer un diagnóstico. Él dice que tiene miedo a la cirugía. Es verdad que hay cirugías correctoras de la fuga venosa, ligadura de venas y tal, pero son cirugías que se hacían hace 10, 15 años y ya no se realizan. Antes de nada, lo que habría que hacer es un buen diagnóstico, ver cómo están las hormonas, ver cómo están los triglicéridos. Es verdad que a 26 años es poco probable que estén fuera de los rangos, pero bueno, hay que hacérselo porque más de una vez uno se lleva sorpresas. Posteriormente a eso, aunque dice que la medicación no le va bien, o que no le ha dicho que las pastillas no van muy bien, bueno, pues a lo mejor es que no la está tomando de la manera óptima para optimizar los principios activos que está tomando, o a lo mejor es que le han indicado la medicación que no le conviene, con lo cual habría que saber qué medicación ha tomado para ver si hay que hacer algún cambio o algún cambio en la pauta de tratamiento. Y yo creo que el mensaje que a mí me gustaría darle a esta persona es que a 26 años su problema tiene solución 99,9% seguro, porque a 26 años tenemos que ser capaces, y somos capaces con el arsenal terapéutico que hemos comentado en la charla de hoy, de facilitarle que tenga unas erecciones que se mantengan en el tiempo y que sean lo suficientemente rígidas. ¿Alguna pregunta a los asistentes presenciales? ¿No? Pues muchas gracias por la asistencia. Y si quieren hacer alguna pregunta por el blog, que a veces sí que es verdad que en estos temas pues da un poco más de intimidad, pues con mucho gusto la contestaremos. Muy bien. Sí, ya está. Estupendo. Muy bien, pues esto sería todo. Perfecto. Y si alguien quiere hablar a título personal, por supuesto que estoy más que